Bueno, les proponemos abrir la primera entrevista de la mañana. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Chediak, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este organismo ha señalado que ha aumentado de forma exponencial los delitos vinculados al crimen organizado en Uruguay y reclama por el fortalecimiento de sus recursos para perseguir mejor este tipo de acciones. Es en este contexto entonces que recibimos al doctor Chediak. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy bien, gracias. Los felicito por la audiencia. Cuando llego a El Garaje, el encargado me tenía el auto ya prendido, me dijo, se va para el 10. Bueno, muy bien. Así que tiene repercusión lo que diga aquí en esta conversación que vamos a tener a partir de ahora. Cuando la Secretaría señala que ha aumentado, ¿en qué medida ha aumentado los delitos vinculados al lavado de activos? Bien, no, estaba reflexionando cuando venía para acá, si siguiera en la Suprema Corte de Justicia nuestro especialista en el Poder Judicial, el doctor Raúl Oxandabarat, me hubiera llamado la atención por haber permitido usar el término exponencial, porque exponencial, cuando es para bien, por ejemplo, el crecimiento de la economía, todos tenemos claro que creció un 5, un 6%. Ahora, cuando es vinculado a temas de seguridad, lo exponencial convoca a lo mejor fantasmas. Nosotros manejamos, por supuesto, los mismos datos que maneja el Ministerio del Interior, y en esto que usted señala con todo acierto, que es un expediente en donde reclamábamos la posibilidad de incorporar a cargos presupuestados que ya tenemos a funcionarios que ya son funcionarios públicos y están en pase en comisión en la CENACLAF, quizás la redacción no fue la mejor y a mí se me pasó cuando controlé. ¿De qué estamos hablando? Básicamente de los delitos precedentes al lavado de activos. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la totalidad de los delitos no tiene competencia para analizar, ni para preocuparse, ni para fundamentar un refuerzo, porque básicamente solamente tenemos competencia en lavado de activos y por ende en los delitos precedentes de lavado de activos. Entonces aquí estamos hablando de los delitos precedentes de lavado de activos. ¿Qué ha pasado con los delitos precedentes de lavado de activos? Las investigaciones, no las denuncias. Las denuncias son decenas de miles en la totalidad. Todos tenemos claro que en este periodo de gobierno han bajado delitos tan importantes como el hurto, las rapiñas. En el caso de los homicidios tenemos ahí algunos números que deberían ser mejores, pero justamente la mayoría de las rapiñas, los hurtos, los abusos sexuales, las violaciones, no son delitos precedentes de lavado de activos. Ahora, en los que son delitos precedentes de lavado de activos, lo que hubo en el periodo que se había analizado por la Secretaría, en el cual se fundamenta el pedido, de 2019 a el año pasado, a 2023, en los delitos de narcotráfico y conexos, se pasa de 1.959 investigaciones a 3.429 investigaciones. Aparentemente un 57% de aumento. ¿Denuncias de oficio? O sea, ¿investigaciones de oficio o investigaciones que se hacen a raíz de denuncias? Investigaciones hechas por el Ministerio del Interior que terminan en Fiscalía, porque obviamente la Fiscalía supervisa las investigaciones del Ministerio del Interior. Ahora, la totalidad de las investigaciones vinculadas a delitos precedentes fueron 5.970. Cuando era más joven no precisaba ayuda a memoria, ahora es indispensable. Entonces, en relación a 5.970, 3.429 es el 58%. Por ende, el 58% de las investigaciones de delitos precedentes de lavado de activos están vinculadas a narcotráfico y los delitos conexos. De ahí dijimos que se veía, y simplemente son datos de la realidad, un aumento de los delitos vinculados al narcotráfico. Y en el final de estas investigaciones, las personas imputadas por delitos precedentes de lavado de activos, reitero, no la totalidad de las personas imputadas, se da una situación de cambio a la interna, porque básicamente se mantiene muy parecido el número total, 3.851 personas imputadas en el 2019, 4.451
en 2023. Ahora, a la interna no, porque en el resto de los delitos precedentes de lavado de activos no vinculados a narcotráfico se mantuvo el número. 2.326 al inicio del periodo, 2.514 al final del periodo. Donde hubo un incremento de 30% en el periodo, hablábamos comparando con la economía, un 5 o 6% anual, en los delitos vinculados a narcotráfico. Las 500 imputaciones más en el número total es porque en los delitos vinculados a narcotráfico se pasó de 1.455 personas imputadas 5 años ya a 1937. Esa es la explicación de por qué se señala que ha habido un incremento importante de los delitos vinculados al crimen organizado, porque, entendámonos, básicamente el narcotráfico es un delito de crimen organizado. Ahora, le quiero consultar porque usted ha hecho hincapié en las cuestiones presupuestales, en el funcionamiento de la Secretaría y en la falta de rubros muchas veces para dedicarse de lleno a trabajar en estos temas con estos aumentos, además esas cifras que está repasando. ¿Cuál es el estado de situación y cuáles son los problemas que ustedes detectan, más allá de algunas cuestiones vinculadas a que no pueden presupuestar a determinados funcionarios? Bueno, básicamente la parte positiva y evidente es que el Poder Ejecutivo, con la anuencia del Ministerio de Economía, envió en el mensaje presupuestal anterior la creación de 15 cargos para la CENACLAF. Los cargos fueron aprobados, por supuesto, por gobierno y oposición en el Poder Legislativo. Están allí, están presupuestados, están los rubros. Lo que pasa es que por el tema de estar en año preelectoral no se ha podido llenar los cargos. Son pases en comisión. Nosotros tenemos pases en comisión. Los 15 cargos de técnico que se presupuestaron son cargos presupuestales de la CENACLAF. Lo que no hemos podido hacer es el pase de los funcionarios que están en comisión a esos 15 cargos. ¿Qué cuántos son? No sé si todos... los funcionarios son 27. No sé si incluso llegaremos a tener 15 aspirantes dentro de esos 27 a incorporarse a la CENACLAF. Por algunas razones bastante claras. Tenemos 8 funcionarios que originalmente son de la Dirección General Impositiva, con un nivel de sueldos absolutamente incompatible con los niveles de sueldo de Presidencia de la República, así que muy probablemente a ninguno de ellos le convenga incorporarse presupuestalmente a Presidencia de la República en el inciso de CENACLAF, porque no les sirve económicamente. ¿Cuántos funcionarios tiene hoy por hoy la CENACLAF y cuánto es el sueldo promedio de los funcionarios de la CENACLAF? Básicamente tenemos una situación de meseta, es decir, casi 30 funcionarios o 30 funcionarios, salvo todos profesionales, salvo 2 funcionarios administrativos que son de Presidencia de la República. Y no demasiado, eso el contador Blanco del Ministerio de Economía nos señaló. Ustedes no tienen una pirámide salarial, tienen una meseta salarial, porque muchos ganan más o menos como yo, que tengo ahora un sueldo de 65% de senador de la República. Quizás en alguna situación de funcionarios de la DGI ganen un poco más. Los sueldos no son malos. El tema es, vuelvo a reiterar, la observación internacional es que no tienen firmeza en los cargos, dado que son pases en comisión. ¿Por qué nos importa como país? Por lo que hemos gastado en la capacitación. Básicamente hay muchos funcionarios que no solo han estado todo este periodo de gobierno, sino todo el periodo de gobierno anterior. Es decir, llevan 10 años capacitándose en prevención de lavado de activos. Capacitaciones que en gran parte son internacionales, significa que los funcionarios viajan. Por supuesto que se recibe apoyo internacional, pero nosotros, los uruguayos, el Estado y todos, pagamos pasajes, pagamos viáticos para esas capacitaciones, que en muchos casos son largas. Hay una capacitación en Roswell, siempre llama la atención porque uno lo asocia a los ovnis, en donde se da capacitación durante 3 o 4 semanas a los funcionarios. Ahora, toda esa inversión en capacitación, lo que se señala desde lo internacional y lo que dicta el sentido común es que no puede perderse
porque, por ejemplo, cambie el secretario y devuelva a determinados profesionales a su organismo de origen, o porque los propios funcionarios se quieran ir, ¿no?, al organismo. ¿Uruguay incumple entonces con alguna obligación internacional al no tener estas condiciones mínimas de trabajo firme entonces? Estamos simplemente tratando de cumplir con la observación que se nos hizo en la evaluación de 2019, en el sentido de que no era una buena práctica que la totalidad de nuestros funcionarios fueran pasos en comisión, que había que darle estabilidad a la SENACLAF, a la preparación técnica, que es razón por la cual hemos logrado, no se había logrado en la administración anterior, estos 15 cargos. Y bueno, este expediente que ahora sale a la luz era simplemente tratar de adelantar y ver si en este periodo de gobierno se podía llenar esos cargos. Ya tenemos 2 dictámenes de la asesoría jurídica de Presidencia, así que probablemente sea imposible hacerlo. Se llenarán seguramente al inicio del gobierno siguiente. Le quiero hacer una consulta. Usted en otras oportunidades se ha manifestado y en base a eso se lo quiero consultar. ¿La legislación uruguaya está retrasada o atrasada en materia de ir al ritmo del avance del narcotráfico, del crimen organizado? Se lo consulto hace algún tiempo. Usted señalaba, por ejemplo, la cuestión vinculada al pago de honorarios a los abogados, a los defensores. Por ahí va una, si lo puede reiterar y explicar un poco en qué contexto estamos. Y por otro lado, mucho se ha señalado, por parte de la oposición en este caso, las modificaciones a la LUC y las transacciones en efectivo y el monto que se ha aumentado. ¿Todas esas cuestiones, ustedes entienden, pueden haber favorecido el avance del lavado de activos? Bien, empiezo por la última, porque creo que ya lo hemos dicho públicamente, seguramente lo hablamos con ustedes. Nosotros no tenemos ninguna indicación de que, como pasó con otras advertencias estilo Casandra, ¿no?, advertencias catastróficas en relación a la LUC, y aquí, como ustedes señalan con acierto, se hicieron varias, que la libertad para la utilización de dinero en efectivo haya tenido un incremento en la vinculación de esos dineros con el lavado de activos. Básicamente tampoco se detectó que la tendencia que ya teníamos todos a no utilizar demasiado efectivo en las transacciones por temas de seguridad, ¿no? Utilizar transferencias bancarias, IBRO, letras de cambio. Eso no se cambió, no hubo un pase... O sea, yo vengo con $100.000, me quiero comprar un apartamento. No están yendo. No está pasando haya un aumento significativo ni nada parecido de operaciones en efectivo. Miren que eso lo hemos estado monitoreando porque básicamente nos importa poder aseverar este tipo de cosas, dado que, como usted señala, se advirtió incluso no solo de la oposición, de parte de algunos especialistas que ello podía pasar, y además es verdad que estamos bastante por encima del promedio internacional de los límites de utilización de dinero en efectivo, que en general andan no más arriba de $20.000. Pero no ha habido, en el caso del Uruguay, un pase importante a operaciones, sobre todo en el sistema inmobiliario, que es donde se ha movido más dinero gracias a la ley de inversiones promovidas en el sector inmobiliario. Un pase a ir con $100.000 en efectivo, creo que ahora es hasta 130.000 a adquirir unidades. ¿No ha habido entonces un aumento de reportes de operaciones sospechosas? No ha habido un aumento de reporte de operaciones sospechosas. Se ha señalado, curiosamente, pero es razonable, que quizás haya que hacer alguna modificación a la utilización de dinero en efectivo en relación a esa presunción que fue lo que establecimos para balancear los riesgos, de que es una operación de riesgo bajo cuando se utilizan dineros que vienen a través del sistema bancario, ¿no? Entonces, lo que quizás haya que ver en la sintonía fina es que si en todos los casos esa utilización de dinero a través del sistema bancario es realmente una presunción simple de bajo riesgo, o que quizás ahí habría que poner un umbral y decir, bueno, quizás hasta $20.000 a $30.000 el riesgo es bajo, pero si la operación
supera esa cifra, igual no es un riesgo bajo, aunque se venga a través se utilice a través del sistema bancario. Pero es simplemente algún ajuste de la sintonía. ¿Podría haber lavado de activos que vuelan por debajo del radar, por decirlo de alguna manera? El tema, volvemos, vamos a poder dar una estrategia completa y aspiramos a poder hacerlo lo antes posible cuando logremos aprobar, cuando el Poder Ejecutivo apruebe la estrategia nacional que ya está diseñada, ajustada, analizada con todos los señores subsecretarios integrantes de la Comisión Coordinadora de Lavado de Activos. Falta que tengamos la reunión, que nos pongamos todos de acuerdo sobre el texto final y que en esa estrategia la Prosecretaría eleve al Presidente de la República a los efectos de que por decreto se apruebe la estrategia. Allí van a estar todas las medidas que tenemos pendientes para cumplir y que básicamente este gobierno le queda una parte muy escasa de su periodo, pero que van a tener que cumplirse durante todo el periodo del gobierno subsiguiente, sea cual sea, porque hemos ya señalado a partir de fin de febrero del 2030 viene la nueva evaluación de Uruguay. ¿Qué otro tipo de medidas? Así que tenemos 5 años para básicamente mejorar la coordinación, mejorar los presupuestos de los organismos vinculados. ¿Y esto de eliminar la presunción que usted señalaba también está dentro de las medidas? Vamos a ver, tenemos que analizar, porque también la estrategia da determinadas líneas generales y posterga a que se reúnan mesas especializadas para bajar a tierra las medidas que hay que tomar. Sin duda, esta de tener presupuestada la CENACLAF es una de ellas. Ver si hay que rediseñar o no el sistema. Tenemos un sistema con 2 cabezas. Una cabeza es el Banco Central para todo el sistema bancario, ustedes lo saben, en relación a la prevención de lavado de activos, y todo el resto es de la Secretaría Nacional. Hay quien ha sugerido que quizás debería tenerse un solo organismo que se encargara de la totalidad. Tenemos que ver cómo mejorar el funcionamiento de la Fiscalía Especializada. A nosotros, por supuesto, nos interesa que la Fiscalía Especializada funcione, pero nos interesaría que en todo el país hubiera una mejor persecución penal del lavado de activos para mejorar los números y además para detectar. Tenemos que mejorar los cronogramas de investigación. Hemos dicho una y otra vez, pero parecemos con el disco rayado, las investigaciones son muy difíciles. Ustedes han visto que llevan tiempo, que desarmar los esquemas del crimen organizado para esconder el origen ilícito de los dineros son complicados. Sí, adelante. No, porque quedó la segunda parte de la pregunta. Es cierto que dejé la primera que ya... La cuestión vinculada a los honorarios a los abogados, y pienso, por ejemplo, en el caso Marcet, entre otros tantos que puedan surgir, ¿no? Hay una cuestión donde no se tiene que corroborar desde dónde vienen esos honorarios con cifras significativas de miles de dólares. Sí. ¿Hay alguna voluntad política de modificar esa legislación? Nos estaríamos... creo que no. Y no yo aconsejaría que no. Ya ahí más como juez y como abogado que como titular de la CENACLAF. Los abogados, por la totalidad de su actividad, en ninguna democracia han sido incorporados como sujetos obligados de la prevención del lavado de activos. ¿Por qué no se quiere afectar el derecho de defensa? Porque usted tiene que poder ir a su abogado, usted, presunto delincuente o delincuente, tiene que poder ir a su abogado y decirle toda la verdad, de la misma manera que uno va a un médico, para que lo defienda de la mejor manera posible. Y no puede ser que usted se exponga, que sea su abogado, su propio abogado encargado de defenderlo de la persecución del Estado, el que lo termine denunciando por lavado de activos. Ese es el tema de por qué afecta el derecho de defensa. Así que básicamente se han incorporado normalmente los abogados cuando realizan actividades que no tienen que ver con el derecho de defensa, como por ejemplo cuando constituyen sociedades, los estudios jurídicos vinculados a otras actividades, pero no la labor normal del abogado como defensor de su cliente. Entonces, ahí simplemente chocan los intereses de perseguir el lavado de activos,
básicamente en el cual todos estamos de acuerdo, y el derecho de defensa. Por supuesto que la línea roja es muy delicada. Una cosa es que los abogados penalistas reciban, y eso ha pasado desde siempre, sus honorarios muchas veces del producto de delitos, y otra cosa es que ayuden a lavar, ¿no? Ahí la línea es muy clara. Si se le sobrepagara honorarios al abogado a los efectos de lavar una parte de ellos, dándole un origen lícito, cobro de honorarios de un abogado, allí el abogado estaría colaborando en el lavado de activos y ya no estaría como abogado, sino como coautor del delito. Bien, doctor, muchas gracias por estos minutos. No, un gusto como siempre.